Bienvenidos nuevamente a esta transmisión online de la Iglesia Cristiana de Citibel, donde podemos encontrarnos desde estos medios para estudiar y conocer aún más la palabra revelada de Dios para nosotros. Reconociendo que tenemos hambre y necesitamos recurrir a Él para que nos hable, nos ilumine y nos dirija. Y en esta mañana el mensaje está titulado Para los que oyen, donde vamos a conocer y ver la vida de un personaje que dedicó su atención a la palabra de Dios. Y que lo vemos descrito en el capítulo 23, versículo 25 del libro de Segunda de Reyes, que no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Alguien que fue destacado por el autor. Y este compromiso y este cambio y esta transformación de su vida, al convertirse a lo que Dios proponía para su vida a través de la palabra de Dios. Esa palabra que era desconocida hasta el momento, que había venido de ser olvidada por sus antecesores. El rey previo en Judá fue Manasés, aquel hijo de Ezequías que tomó todas las malas decisiones que podía haber tomado. Y trajo el paganismo, trajo la idolatría y toda aquella práctica que alejaba la presencia de Dios al pueblo de Judá. Pero llegó Ezequías de corta edad, tuvo la carga de empezar a limpiar la nación de todos estos tipos de altares y rituales que veía que no iba por ahí la cosa. Y tras esta carga de con los años ir ordenando y limpiando la nación, manda a los 18 años a restaurar la casa de Dios, reconociendo la importancia que tenía y reparar esas grietas. Y muchas veces nosotros podemos tener esta necesidad de reparar grietas, situaciones no resueltas o cuestiones que tal vez en su momento andaban bien, como esas paredes del templo, pero que al olvidarnos de Dios o al olvidarnos de estas prácticas que nos invita a tener en disciplina y obediencia a Dios, formaron grietas emocionales, grietas espirituales, grietas económicas, grietas que tocan atravesar, pero se identifican y se buscan restaurar. Entonces, cuando buscamos restaurar esos aspectos de nuestras vidas y nos acercamos a Dios, pueden suceder aún más cosas, que es lo que vamos a ver. El rey Josías, y hoy vamos a ver el capítulo 22 del libro de Segunda de Reyes, envía a Safán, un escriba, a tratar con el sacerdote Hilcías, que estaba encargado del templo en aquel momento, y junto a un grupo de personas capacitadas para la restauración del edificio. Y en este recado, el sacerdote Hilcías le habla a Safán, el escriba, y le dice: mira, entre toda esta revolución y restauración encontramos el libro de la ley, que estaba olvidado. Entre grieta y grieta que iban y buscaban restaurar, se encontraron con algo muy preciado, que era la palabra de Dios revelada al momento. Era la ley de Moisés. Entonces, podemos leer en el versículo 8, que nos dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó.
Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder para hacer los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y el versículo 10 es esto importante. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Tenía un recado que era restaurar el templo, pero mientras iban restaurando esto, que necesitaban restaurar, se encontraron con algo más, con la palabra de Dios. No solo que lo leyó Safán, sino que también al ir delante de la presencia del rey, le comentó este acontecimiento y leyó estas palabras del libro al rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras, dice el versículo 11, del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey Josías, al encontrar la palabra de Dios y lo que pretendía de Dios para su pueblo elegido, veía ese contraste con su realidad, con lo que había aprendido de sus padres, con lo que realmente estaba viviendo, conforme a lo que Dios quería que vivan. Entonces dice: no, ¿qué estamos haciendo? Y rasgó sus vestidos. Esto era una señal de arrepentimiento, una señal de decir: no puedo frente a esta circunstancia. Se encontró con su ignorancia frente a la luz de Dios y dijo: esto no puede seguir así. Yo pretendía y yo pensaba que estaba bien, y es más, tenía esta carga de ordenar la nación, pero esto no era suficiente. Se encontró con la misma voluntad de Dios frente a sus ojos. Y entonces mandó a consultar por su vida, por su nación, por su pueblo, a ver qué decía Jehová al respecto. Entonces van delante de una profetisa, Hulda, dice la historia, donde se les presenta en los versículos siguientes y les dice: miren, esta nación viene muy mal. Fueron la nación elegida por Dios y rompieron el pacto. Y lo que tiene el Antiguo Testamento, que nos grafica las consecuencias del pecado. La consecuencia de un Dios distante frente a una nación que le da la espalda a Dios. Y les asegura que por todas estas malas decisiones, Jehová se había apartado de ellos y vendría un gran mal sobre esta nación. Pero, en el versículo 18 nos dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también te he oído, dice Jehová. ¿Qué nos encontramos acá? Una oración oída. Un corazón contrito y humillado, arrepentido, oído. Quiero destacar acerca de estos versículos que estuvimos leyendo 3 cuestiones. ¿Sí? En primer lugar, algo que encontramos ejemplar en la vida de Josías es, al oír la palabra de Dios, al rasgar sus vestiduras, demostraba el arrepentimiento que había en su corazón.
por todo ese mal incurrido, desde su ignorancia, al conocer el plan de Dios para su pueblo, para su vida, hoy lo trasladamos para nuestras vidas. En segundo lugar, tras ese arrepentimiento genuino, que es ese cambio de rumbo y decir, no, yo no puedo seguir así, mi nación no puede seguir así, mi familia no puede seguir en este rumbo, manda a consultar cuál es la voluntad de Dios. Segundo paso. A ver qué dice Dios al respecto de mi vida, mi reinado, mi pueblo. Y en tercer lugar, tras ver cuál es la voluntad de Dios, busca en el versículo 13 hacer, cumplir, obedecer, la obediencia. Dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Era necesario cumplir con esto escrito, con esto dictaminado, esto que lo llevaba a vincular con Dios. Sobre todo, al capítulo siguiente podemos ver que se trataba de los rituales de la Pascua. Los rituales que tenían que cumplir fiestas de honor y agradecimiento y adoración a Dios, que habían sido instruidas con claridad en la ley de Moisés. El Señor nos dejó con claridad cuestiones de cómo debe ser nuestro vínculo con el Padre, cómo debe ser nuestro vínculo con nuestros cercanos, cómo deben ser nuestros pensamientos y actitudes del corazón, cómo debe ser nuestra vida delante de la presencia de Dios. Todo a lo largo de su palabra. Él es claro y nos enseña y nos muestra cómo debería ser. Ahí es cuando nos contrastamos contra el Evangelio, contra ese sermón del monte que parece vernos totalmente lejos de Dios, porque decimos, ¿cuánto nos falta para cumplir con todos estos principios que Jesús vino a enseñar? Pero no venía con un fin de distanciar al ser humano de Dios, sino de decir, bueno, ustedes pueden ser hijos, así como yo, y cumplir todas estas realidades, esta naturaleza divina, poder cumplir esto, esta forma de ver, esta forma y esta perspectiva celestial del reino de los cielos acá en la tierra, en sus propias vidas. Es posible. Ese fue el mensaje de Jesús, a través de sus enseñanzas, al hablar del reino de los cielos, al hablar del reino de Dios. Pero muchos años antes de esto, Josías estaba teniendo esta misma actitud del corazón, frente a esta palabra, el arrepentimiento, el contrastarse contra la luz de la palabra de Dios que lo mostraba reflejado de cuánto le estaba faltando. Y Dios, tras su oración y tras ver que habían oído verdaderamente a quien leyó la palabra de la ley, esa palabra de poder, dice, por cuanto oíste la palabra de este libro, se humilló delante de Jehová. Muchas personas tienen el complejo de Dios, o la autosuficiencia, o cuesta mucho reconocer a nuestro Señor por sobre nosotros, sobre nuestros planes, sobre nuestra propia voluntad. Pero Josías lo hizo. Y le garantizaba un final de paz, le garantizaba un final de bendición. Decía, y rasgaste tu vestido y lloraste en presencia y también los he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré de tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que traiga sobre este lugar. Y ellos dieron a ellos respuesta. Y no solo que fue una decisión personal de Josías, sino que también llevó al pueblo a esta verdad. Llevó al pueblo a cumplir
estos principios. El siguiente capítulo, versículo 3, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirán las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. No solo que él mismo recibió la bendición y decisión de seguir al Señor, sino que todo el pueblo de Judá hizo pacto con Dios, con su Dios, y de entregarse de todo su corazón, con toda su alma. Este relato lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 34, y habla también otros detalles de los hechos y los actos que Josías tomó. Pero vemos que fue alguien que tuvo un corazón enternecido, que oyó las palabras de Dios, que se humilló delante de Él. Entonces, esto nos lleva a nosotros a ver que el actuar en obediencia es una bendición para cada uno de nosotros. Él, al ver el contraste y las consecuencias de las malas decisiones que estaba tomando esa nación, y venía tomando ya desde sus padres, buscó cambiarlo, pero no por miedo a la condenación, sino por alcanzar esas bendiciones que la obediencia misma nos da. Cuanto más obedezcamos la palabra de Dios, cuanto más creamos, cuanto más nos entregamos a lo que Dios quiere para nosotros, Él nos va a dar esta vida. Por eso te invito a entregarle todo lo que somos en la presencia del mismo Dios y decirle: Señor, me entrego delante de vos, me humillo delante de tu presencia, necesito este renuevo que viene del cielo para mi vida, y quiero vivir tu perdón, vivir tu restauración y vivir tu gloria, Padre Santo, Padre Celestial. Te alabo, te exalto, te pongo en alto por sobre mi vida y vuelvo atrás todas mis malas decisiones. Así como Josías, me entrego y escucho tu palabra y actúo en obediencia para recibir la bendición que viene del cielo para mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón, por tu restauración y por las nuevas oportunidades que de día en día tú nos das. En tu nombre, Jesús. Amén. En la soledad el miedo no se va. En la intimidad descubro mi verdad. Preguntas que no respondo ya que están. Tu mirada en mí siempre estará. Y me encontré frente al espejo, a la luz de la verdad que me muestra toda mi maldad, y en compasión miras mi vida, renovando el destino que me espera si te sigo a ti, mi buen pastor. Día a día hay caminos por andar, nuevos miedos que tocan enfrentar. Mientras unos llegan, otros se marchan. Tu mirada en mí siempre estará.
esperas si te sigo a ti? De la verdad que me muestra toda mi maldad, y en compasión miras mi vida, renovando el destino que me espera si te sigo a ti. Perdonado soy, perdonado soy, perdonado soy, perdonado soy. Too deep.